Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy miércoles 16 de octubre del presente año, seguimos con el subtítulo Aprendiendo del Justo. Tenemos el tema principal, hacedores de la palabra. Lectura bíblica, mis amados hermanos, tenemos el libro de Santiago, capítulo 1, de versículo 19 al versículo 27, mis amados hermanos. Entrando en desarrollo, mis amados hermanos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El estar cómodo en el hecho de que hemos escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicamos es engañarnos a nosotros mismos. Jesús utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Mateo capítulo 7, versículo 24, versículo 27. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro y se va, y luego olvida cómo era. Es relativamente fácil leer la palabra de Dios, entenderla y estar de acuerdo con ella. Sin embargo, ponerla en práctica en nuestra vida es mucho más difícil. Ponerla en práctica es exactamente lo que Dios nos manda hacer, mis amados hermanos. Santiago también nos da a conocer algunos ejemplos prácticos de cómo ser hacedores de la palabra. El ideal cristiano no es retirarse del mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen a él y se guardan sin mancha. Mis amados hermanos, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, mis amados hermanos. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, mis amados hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 22, versículo 25. Nuestro texto comienza, mis amados hermanos, con la amonestación de probarnos a nosotros mismos, que somos hacedores de la palabra. El apóstol Pablo usa este mismo término en Romanos capítulo 2, versículo 13, cuando escribe: porque no son los oidores de la ley de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con este énfasis en hacer la palabra, Santiago y Pablo se están alineando con las enseñanzas de Cristo mismo, mis amados hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el Espíritu de Cristo, Santiago nos llama a demostrar que somos hacedores de la palabra. La palabra sed se traduce del verbo griego ginomai, que literalmente significa ser o llegar a ser. El mandato está en el tiempo presente y comunica que el creyente debe seguir convirtiéndose en un hacedor de la palabra. La idea es que a medida que el cristiano va por la vida, debe crecer continuamente en su conocimiento de la palabra de Dios y aumentar continuamente en su sumisión a la palabra que conoce. En la medida que existe una discrepancia entre lo que decimos saber y lo que realmente hacemos, somos culpables de engañarnos
a nosotros mismos, mis amados hermanos. La palabra engañar se traduce de la palabra griega paralogizomai, que significa engañar mediante un razonamiento falso. El apóstol Pablo usa el término en Colosenses capítulo 2 versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sin embargo, en Santiago capítulo 1 versículo 22, el verbo se encuentra en la voz media, lo que indica que este engaño o engaño es algo que nos hacemos a nosotros mismos, mis amados hermanos. Siempre que nuestro oír no vaya acompañado de hacer y no hacemos nada para eliminar la discrepancia, nos estamos engañando a nosotros mismos, mis amados hermanos. Siempre que afirmamos sola escritura y la suficiencia de las escrituras, y sin embargo descuidamos las escrituras o elegimos la sabiduría humana sobre ellas, también somos culpables de insensatez. De hecho, Santiago dice que somos como un hombre que se mira en un espejo y ve su propio reflejo, pero tan pronto como se da vuelta se olvida de cómo es. Hacemos lo mismo cuando escuchamos y entendemos las verdaderas de las escrituras, pero luego no las obedecemos o las aplicamos a nuestras vidas y misterios. ¿Cómo podemos evitar la enfermedad mortal de escuchar y no hacer, de ver y olvidar, o de confesar sola escritura mientras edificamos nuestros ministerios sobre la sabiduría humana? La respuesta se encuentra en el versículo 25, mis amados hermanos. Debemos dedicar vuestra vida a mirar atentamente la palabra de Dios, interpretarla de acuerdo con los sólidos principios de la hermenéutica y caminar en reverente obediencia a lo que está escrito. La frase mira atentamente se traduce del verbo griego parakuto, que significa inclinarse al lado o cerca, inclinarse para mirar de cerca. Es usado con Pedro y María, que se inclinaron para mirar parakuto en la tumba de Jesús, y de los ángeles que anhelan mirar parakuto las cosas contenidas en el Evangelio. Esta es la cura para cualquier cosa aflige misiones globales y la clave para avanzar en las mismas. Positivamente, la Iglesia y sus misioneros deben dedicarse a conocer y obedecer la sabiduría simple, los preceptos y los mandamientos de las Escrituras. Negativamente, debemos rechazar toda estrategia que prometa una forma más eficaz, rápida o menos costosa que llegar a las naciones. La estrategia de misiones de la Iglesia no debe ser moldeada por el psicólogo, el antropólogo o el especialista en crecimiento de la Iglesia de vanguardia, sino por aquellos que se han dedicado a la sola Escritura y que se aferran inquebrantablemente a la suficiencia de las Escrituras. Nuestros misioneros no necesitan ser entrenados en las últimas técnicas de plantación de iglesias que están de moda hoy y serán reemplazados mañana. Deben estar capacitados en lenguajes bíblicos, hermenéutica, teología sistemática e historia de la Iglesia. Esas disciplinas que les permitirán interpretar correctamente las Escrituras y hacer misiones haciendo la palabra. Mis amados hermanos, oidores y hacedores de la palabra, para aquellos que decimos ser creyentes, no solo se trata de oír lo que la Biblia dice, sino cuál es nuestra respuesta activa a lo que escuchamos. Mis amados hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 22, versículo 25, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas al que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mis amados hermanos, todos aquellos que dicen que han nacido de nuevo y que ahora son creyentes, entonces deben vivir vidas conforme a la palabra de Dios. Bueno, si todos tenemos este entendido, entonces, ¿por qué razón Santiago no da por cerrado este tema y aborda otro asunto en su carta? Mis amados hermanos, porque hay una verdad que no debemos perder de vista y que Santiago trae luz. ¿Cuál es, mis amados hermanos? La palabra ha sido plantada en nuestro corazón, pero tal como le pasa a una planta que no se riega, se poda, se abona, ésta se termina muriendo. Así sucede exactamente con la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los que la oyen. Si se conforman solamente en oírla, escucharla, pero no la llevan a cabo, terminará por morir, mis amados hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 20, versículo 22. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia y la semilla no echa en raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor, el dinero, ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Mis amados hermanos, conformarnos solamente con escuchar la palabra de Dios sin ponerla en práctica trae como resultado una vida cristiana religiosa, tediosa, aburrida, pesada, aparente y sin ninguna clase de sentido, mis amados hermanos. Esto termina llevando a muchos a renegar de Cristo, de la iglesia, y retornan de nuevo a las viejas prácticas de las cuales Dios ya los había sacado, mis amados hermanos. Esta es la verdad que Santiago quiere que tengamos bien presente. Por eso, para unir la idea anterior con este nuevo pensamiento, utiliza la conjunción pero. Es decir, no se conformen solamente con que la palabra fue plantada en ustedes. Ahora le corresponde a ustedes poner manos a la obra en ella, mis amados hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay dos clases de personas para Santiago, los que hacen y los que solamente oyen. ¿De cuál grupo somos nosotros, mis amados hermanos? A veces podemos caer en el hecho de que nos encanta escuchar predicaciones todo el tiempo, ya sea por internet, en reuniones, etcétera, mis amados hermanos, y llegamos a pensar que con eso ya cumplimos con Dios, y no es así, mis amados hermanos. Otras veces pensamos con las horas que invertimos en el estudio bíblico y vemos tantas maravillas ahí, como promesas, profecías, milagros, teología, que simplemente decimos, no es suficiente con esto, me voy al cielo directo y escalas, ya no tengo que hacer nada más, mis amados hermanos. Estamos muy equivocados, mis amados hermanos, pero esto es lo que Santiago quiere que pongamos mucha atención, al igual que algunos de los cristianos judíos dispersos. Hoy en día algunos ya están entrando en esta dinámica, les gustaba oír por sermones, pero nada más. Oyente es alguien que escucha. Se usaba para referirse a aquellas que se sentaban en un lugar a oír de forma pasiva a los cantares o a algún orador. Los oyentes de la universidad entran a la clase, se les pide que pongan atención, pero al final no participan en nada, ni en trabajo, ni en evaluaciones, ni en exámenes. No tienen ninguna calificación, no se hacen responsables por lo que escuchan. Este es el caso de muchos oyentes en la iglesia, mis amados hermanos. El día de hoy asisten de buena gana a las reuniones, escuchan mensajes en su casa, incluso leen su Biblia, la marcan, la estudian, pero sus vidas no muestran que tienen interés de que eso que han aprendido cambie la condición de su vida. Se les habla de perdonar y es lo último que piensan hacer.
Se les habla de matar al yo para que Cristo viva. Y parece que les dicen lo contrario, mis amados hermanos. Les hablan de poner en orden su matrimonio y están de cabeza a las familias. Se habla de servir a otros y salen corriendo, mis amados hermanos. Ezequiel capítulo 33, versículo 31, versículo 32. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien algún instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Muchos cristianos, mis amados hermanos, tienen sus Biblias llenas de marcas de distintas formas y colores, pero la palabra de Dios no ha marcado sus corazones. Vienen y escuchan una y otra vez, pero su vida no refleja nada de lo que están escuchando, simplemente porque han decidido en sus corazones no obedecerla. No se trata de adaptación, sino aplicación. En Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 22, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedecen a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Escuchar la palabra trae bendición, por supuesto, mis amados hermanos. Pero lo que realmente cambia nuestra vida es esa palabra que escuchamos ponerla en práctica. No somos espirituales, solo porque oímos la palabra de Dios, sino porque la hacemos. Es ahí el mandamiento de Santiago para nosotros. Sed hacedores de la palabra, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, una cosa es reparar algún daño, conocer en casa, que ser un constructor profesional. No es lo mismo llevar una serenata que ser un mariachi profesional. No es lo mismo dar una clase de vez en cuando que ser maestro de niños. Para un verdadero hacedor de la palabra no les es suficiente solo con escuchar, sino que la pone en práctica, mis amados hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 46, versículo 48 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Aquel que es hacedor de la palabra es pronto para poner manos a la obra en el llamado de Dios a cambiar su vida, mis amados hermanos. Ya te hablaron del perdón. Vas a arreglar cuentas con tu esposa y excusas. Viene una estrechez económica y el Señor depende de Él. Te vuelves ahorrador. No le vas a pedir al Banco Azteca. Te hablaron del servicio y hay una necesidad en tu congregación y vas a ver en qué puedes involucrarte, etcétera, mis amados hermanos. Quien hace lo que dice la palabra está en comunión plena con Dios y con el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra, por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con él. Un nacido de nuevo tiene deseos verdaderos, no solo de escuchar lo que la Biblia dice, sino ponerlo en práctica en su propia vida para gratificar más al Señor, anhelar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos. No solo dices que eres cristiano porque vas a una iglesia a los domingos o porque tienes una Biblia bajo el brazo, sino que te comportas como un cristiano donde quiera que estás. Eres honrado, puntual, responsable, honesto, leal. Das buen testimonio de la verdad. El verdadero carácter cristiano se evidencia en nuestra conducta. ¿Cómo no ve la gente de allá afuera?
de tal forma que les parece lo mismo quedarse como están al vernos a nosotros, o desean lo que nosotros tenemos. Nuestra conducta siempre es una manera confiable de lo que habita en nuestro interior. Mateo capítulo 12, versículo 34, versículo 35 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mis amados hermanos, si la palabra de Dios mora en nuestros corazones verdaderamente, entonces eso nos motiva a actuar en nuestra vida diaria, en consecuencia. Amén, mis amados hermanos. Pasa voz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Espero que hayan comprendido y analizado este tema del día de hoy que nos ha regalado nuestro Señor, para que podamos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra, mis amados hermanos. Paz a vos, mis amados hermanos.